Cheon Yegon jamás deseó cargar con el peso del imperio Seonsu, mucho menos sabiendo que su hermano, devorado por la ambición, mataría por ese trono. Para ser desterrado por su abuelo y salvar su pellejo, Yegon idea un plan suicida para calmar la paranoia de su hermano. Así, Yegon inicia un romance falso con el heredero del grupo Hunji, Shin Tae-kwan. Aunque todo comenzó con Yegon en desventaja, ¿logrará cambiar las reglas del juego a su favor? La historia abre con una tensión palpable en una oficina, mientras una tormenta azota los cristales. La figura imponente pregunta si es verdad que no anhela la silla del presidente. Sin dudar, él confirma su desinterés. El poder no va con su estilo, pues su alma clama libertad. Mirando a los ojos a Ha Ki-young, le implora que crea en su renuncia, que su deseo de huir es genuino. Lamentablemente, las palabras se las lleva el viento y no bastan para convencer a una mente calculadora. Ha Ki-young señala cruelmente que, aunque haya cedido sus acciones y cambie de mujer como de ropa, el hecho de que el patriarca siga obsesionado con que él sea el sucesor es una verdad innegable. Ha Ki-young, con la frialdad de un hermano mayor despiadado, sentencia: solo creerá en su inocencia cuando el abuelo lo repudie por completo. Ante esa mirada afilada como una navaja y sus palabras medidas, Yegon siente el peligro recorrerle la espalda. Conoce demasiado bien, por amarga experiencia, hasta dónde llegará su hermano, para eliminar cualquier estorbo en su camino a la cima, sin importar que ese obstáculo lleve su misma sangre. Esta vez, Yegon tiene una certeza aterradora. Si no logra entrar en la lista negra de su abuelo, su hermano firmará su sentencia de muerte sin dudarlo. El problema es que el anciano le perdona todo su libertinaje, incluso cuando su propio padre ya tiró la toalla. Todo porque el abuelo cree ciegamente que su instinto para los negocios es un don divino superior al de cualquiera en la familia. Pero, ¿seguirá pensando igual si Yegon cambia de bando en el amor? Han pasado 2 décadas desde que el matrimonio igualitario es ley en el mundo, pero eso no significa nada para los viejos clanes conservadores de Corea. De hecho, el abuelo de Yegon es de la vieja guardia que detesta la homosexualidad, y Yegon usará ese odio como su escudo. Tras conseguir un aval de alto nivel, Yegon firmó un acuerdo de confidencialidad y entró al exclusivo Club Caligo. Al volante, su mente era un caos, pensando si realmente podría estar con un hombre o si tal vez buscando una cara bonita podría tomar el control de la situación. Dada su larga historia con las damas, es natural que dude, aunque, entre nosotros, tiene toda la pinta de ser el pasivo en esta historia. Por el retrovisor, Yegon detectó al espía de su hermano, quien ya ni se molestaba en ocultarse. ¡Qué fastidio! Aunque pensándolo bien, era perfecto. Así el reporte de su cambio de gustos llegaría directo a los oídos de Ki-young. Porque el destino no era cualquier sitio, sino Caligo, un santuario exclusivo para caballeros que aman a otros caballeros. Aunque Yegon no tenía ni idea de cómo coquetear con hombres, entró con pura valentía y sin ningún plan maestro. Pero su simple presencia cayó como una bomba en el lugar. No solo por pertenecer al poderoso grupo Seongsu, sino por su fama de Casanova heterosexual y, claro, por ser extremadamente apuesto. Mientras los murmullos y las apuestas corrían como pólvora sobre sus intenciones, una figura imponente entró con aura de pocos amigos. Era Shin Tae-kwan, del grupo Hunji, a quien Yegon reconoció al instante, aunque descubrir que el rival jugaba en su mismo equipo fue una sorpresa total. Y así, mientras Tae-kwan se dejaba caer en la barra pidiendo un trago, visiblemente agobiado por sus propios demonios, Yegon vio el cielo abrirse ante él. Era una oportunidad enviada por los dioses. Verán, el grupo Hunji domina el sector financiero. Un escándalo con su heredero sería un tsunami mediático tan devastador que ni su abuelo podría ni querría encubrirlo. Una vez que la vergüenza caiga sobre la familia y sea desheredado, Ha Ki-young finalmente creerá en su renuncia y lo dejará vivir en paz. En su mente, el plan era una sinfonía perfecta. El único obstáculo era convencer a Tae-kwan. Pero habiendo llegado tan lejos, era momento de lanzarse al vacío. Yegon se levantó y se acercó a su objetivo. Tae-kwan estaba a punto de tomar su martini del mostrador, cuando Yegon plantó su mano sobre la copa, deteniendo el tiempo. Tae-kwan alzó la vista con molestia, aunque la sorpresa lo golpeó de inmediato al reconocer al intruso, y el impacto fue mayor cuando Yegon soltó la bomba. Quería que durmieran juntos. Yo hubiera dicho que sí al instante, pero Tae-kwan pensó que Yegon le estaba tomando el pelo. Después de todo, su fama de mujeriego era legendaria.
pero Yegon insistió, alegando estar harto de las mujeres, algo que a Taekwon no debería importarle, ya que la propuesta era simple, compartir la cama por una sola noche. Taekwon, astuto como un zorro, olió que había gato encerrado. En cualquier otro día lo habría mandado al diablo sin pensarlo. Desafortunadamente para ambos, sin embargo, Taegong no estaba en condiciones de negarse. Ese mismo día había tenido que enfrentar a su abuelo, quien intentaba atarlo al yugo del matrimonio. Pero Taegong se mantuvo firme. Las mujeres no despiertan su interés. El patriarca Han Gi estalló en furia, especialmente porque el trono de la herencia exige una boda para ser reconocido. Por esa razón, el astuto anciano ya había orquestado una cita a ciegas con la nieta del presidente del grupo Seo Yeon. Mientras Taegong intentaba usar la lógica, el viejo contraatacó. Advirtió que si su nieto osaba desposar a un hombre, los ejecutivos olerían sangre y lo destrozarían. La pareja de Taegong debe ser alguien inmaculada, alguien intachable ante el escrutinio público. Taegong, con su arrogancia habitual, soltó que él ya era la perfección encarnada, así que una pequeña mancha le daría carácter, pero su sarcasmo solo avivó la furia del patriarca. Aún así, el anciano conocía la terquedad de hierro de su nieto, así que ofreció una tregua, aunque con condiciones imposibles. El abuelo Han Gi sentenció: si vas a traer a un hombre a esta casa, más vale que sea un dios visual, y que su linaje iguale el poder del grupo Han Gi. Un problema colosal. El único conglomerado rival es Seong-su, cuyos herederos tienen fama de psicópatas y mujeriegos despiadados. Taegong estaba convencido de que era una broma cruel, pues tal candidato perfecto no existía ni en sueños. Y sin embargo ahí estaba Yegon, apareciendo de la nada con una propuesta indecente: dormir juntos. ¿Quién demonios es este sujeto? Yegon caminaba en círculos, la ansiedad devorándolo. Ya había apretado el gatillo del destino. ¿Pero y ahora qué? Yegon estaba perdido. Tenía un mapa mental completo de los desastres futuros, pero el presente. Además, su hermano jamás se tragaría el cuento de sus nuevos gustos si solo compartían cama una única vez. Para que la farsa funcione, deben verse seguido. De pronto, la voz de Taegong rompe el silencio, sobresaltándolo. Al alzar la vista, Yegon se topa con un Taegong recién salido de la ducha, preguntando qué tanto maquina. En lugar de responder, la mente de Yegon se pierde en esos abdominales tallados por los dioses. Bueno, quizás eso lo pensé yo. Como sea, Taegong soltó una risita antes de empujar a Yegon contra la cama. A solas en la habitación, Taegong exigió la verdad. ¿Por qué se le acercó realmente? Sabe perfectamente que Yegon no busca placer carnal con él. De hecho, Taegong, astuto como un zorro, dedujo que Yegon necesitaba algo que solo él podía otorgar. Sea lo que sea, Taegong jugará, pero con una condición: Yegon debe conquistarlo primero. Las alarmas de peligro sonaban en la cabeza de Yegon, pero si Taegong aceptaba el juego, había que arriesgarse, ¿cierto? Instantes después, Yegon se encontró cara a cara con la monstruosa King Cobra de Taegong. Aunque Yegon es hombre, no pudo evitar quedar boquiabierto ante semejante magnitud. Para Taegong, la vacilación parecía una excusa, así que ayudó acercando a Yegon a la acción. Entre el tamaño colosal y la inexperiencia de Yegon, Taegong se aburrió rápido e intentó guiar al novato, pero solo consiguió mordidas en lugares sagrados. Furioso, Taegong se lo quitó de encima. Le espetó que era un desastre en la cama y, cambiando la táctica, una vez más, cuestionó sus motivos. Probando el terreno, le dijo que su cara de terror mataba toda la pasión. Yegon comprendió al instante. Si Taegong perdía el interés, era su fin. Desesperado, se aferró a la pierna de Taegong y suplicó una segunda oportunidad. Taegong se sorprendió ante tal humillación, pero le encantó saber que tenía el control total. El pobre Yegon temblaba como una hoja, prometiendo obedecer en todo. No tenía opción, debía mantener la atención de Taegong, o su hermano lo destruiría. Al heredero Han Gi le divirtió ver hasta dónde llegaría esa sumisión, especialmente porque Yegon ignoraba lo salvaje que él podía ser. Una advertencia alarmante, pero para Yegon nada supera el terror a su hermano. Además, antes de ir al hotel, ya había tirado su orgullo a la basura. Un trato rudo era el precio. Taegong no le dio respiro y lo lanzó a la cama sin piedad. A la mañana siguiente, Yegon despertó solo, con la espalda destrozada
La vergüenza lo consume por haberse desmayado la noche anterior. Trágame tierra, al menos no perdió la memoria. En fin, Yegon debatía internamente su siguiente paso, temeroso de que su colapso a mitad del acto arruinara sus posibilidades de asegurar la cooperación del imponente Taekong. Mientras tanto, en la lujosa sala de estar de la suite, un Taekong impecablemente vestido rememora su intensa conversación con Yegon. La noche anterior, este último había jurado cumplir cualquier deseo de Taekong, siempre y cuando le concediera un único y vital favor. Justo cuando Taekong se cuestionaba el motivo detrás de tal desesperación, el mismísimo Yegon hizo su entrada en la habitación. Sin perder un segundo, el menor va directo al grano. Taekong agradece la franqueza. De hecho, a pesar del vergonzoso incidente de Yegon, Taekong no muestra ni pizca de irritación. Al contrario, le exige que revele la oscura verdad detrás de su angustia. Yegon no se anduvo con rodeos y confesó de inmediato que su propio hermano era la causa de todo su tormento. Comenzó a desglosar su situación, explicando con voz temblorosa que su hermano se niega a creer que él no tiene interés alguno en el puesto de presidente. Si no logra probarlo, será su fin definitivo. Yegon está convencido de este hecho, pero Taekong lo descarta mentalmente pensando que el otro delira por completo. Después de todo, ¿qué clase de monstruo asesinaría a su propia sangre por la sucesión, verdad? Bueno, parece que nuestro protagonista masculino no ve dramas históricos. En fin, pese a sus dudas, Taekong decidió seguirle la corriente a sus afirmaciones. Dicho esto, el aterrorizado hermano menor añadió que necesita caer de la gracia de su abuelo urgentemente para poder sobrevivir, y para que eso ocurra, necesita que Taekong finja ser su novio. Por otro lado, el temible Ah Ha-kyung recibe un informe detallado sobre los eventos con Yegon. Sin embargo, como el informante solo pudo confirmar hasta el momento en que Yegon entró al bar gay y nada después, Ha-kyung no estaba nada complacido. Llama al hombre a su lado y repentinamente le vacía encima el contenido helado de su bebida. Ah, tengo que censurar mis palabras aquí, así que maldigan por mí. Sí. De todos modos, parece que el hombre humillado junto a Ha-kyung es en realidad el secretario de Yegon, plantado como espía. Y resulta que no lo hizo por voluntad propia, sino porque Ha-kyung tiene trapos sucios contra él o porque le teme a ese psicópata. Como sea, lo tiene bajo su control total. Mientras el secretario balbuceaba excusas por su incompetencia, Ha-kyung recibió un mensaje en su teléfono con los detalles escabrosos, que el secretario no pudo dar. Llámelo instinto asesino, pero Ha-kyung sabe que su hermano trama algo, y sea lo que sea, sabe que aún puede usar al pobre secretario para descubrirlo. Al día siguiente, Ha-kyung está ejercitándose en la caminadora, cuando recibe una llamada. Mi apuesta es que es el secretario, reportando con lujo de detalle el paradero de Yegon, y cómo ha estado pegado a Taekong todo este tiempo. Ha-kyung entonces ordena confirmar de inmediato si lo que hicieron esos dos fue cosa de una noche o si hay algo más de fondo. También debe posponer el accidente fatal, que estaban cocinando por ahora. Más tarde ese día, Ha-kyung reflexionaba en el balcón sobre el intento más reciente de Yegon para probar su total desinterés en la presidencia. Ha-kyung está bastante impresionado, aunque siente que no puede bajar la guardia, especialmente ahora que Taekong está en el mapa. Después de todo, Taekong es un rival en la sucesión, y manchar su reputación con Yegon no le beneficiaría en nada. Esto lleva a la ineludible conclusión de que Yegon planea una jugada maestra. Si no fueras un imbécil enfermo, Ha-kyung, serías un estratega bastante decente. Retomemos la conversación del capítulo anterior volviendo al Hotel S, donde Yegon y Taekong pasaron la fatídica noche. Yegon le explica a Taekong que, aunque quiere que finja ser su novio, no tienen que salir de verdad. Es solo una relación romántica contractual que deben mantener hasta que Ha-kyung finalmente lo deje vivir en paz. Yegon añadió que sabe que Taekong busca una esposa ideal, pero dedujo que, al estar en un bar gay, definitivamente no debe ser heterosexual. Dicho esto, Yegon promete hacer lo que sea, siempre que Taekong le cumpla ese favor vital. Al ver la desesperación cruda en los ojos de Yegon, Taekong entendió que no había necesidad de negociar. Él tiene la ventaja absoluta en este trato y le gustaría que siguiera así. Tanto por ser alguien con buen sentido de los negocios. Señor Yegon, no sabe ni el ABC para cerrar tratos. En fin, Taekong no perdió tiempo en dejarle saber a Yegon lo que deseaba a cambio
y le preguntó descaradamente si ese lo que sea incluía preparar su entrada trasera para él si volvían a verse. Ye-gon se sonrojó violentamente. Después de todo, es una línea que él solía decir a otros. Aún así, se resignó a este destino y dijo que sí. Eso era todo lo que Tai Kong necesitaba oír, y así el trato quedó sellado con fuego. Tai Kong prometió preparar un contrato formal. Para discutirlo más tarde a las 6, Ye-gon pensó que la conversación terminaba ahí, pero aparentemente se equivocaba. Parece que Tai Kong no tiene planes de soltar a su presa todavía. Después de todo, Ye-gon se desmayó la noche anterior, antes de que Tai Kong pudiera terminar, para gran consternación de Ye-gon, quien creyó ingenuamente que se había librado. Sin previo aviso ni negociación, la orden de Taekyung cayó como una sentencia. Quítate la bata y sube a la mesa ahora mismo. Ye-yeon vaciló, por supuesto, pero la duda es un lujo que no puede permitirse. ¿De qué sirve el orgullo cuando tu vida pende de un hilo? Así que, tragándose sus palabras, Ye-yeon desató el cinturón y dejó caer la tela, exponiendo su piel marcada por la pasión como un mapa de su sumisión. Soportar esta humillación como el juguete personal de Taekyung sigue siendo un paraíso comparado con el infierno que le espera si su hermano lo atrapa. Una vez sobre la fría superficie de la mesa, Taekyung le indicó la siguiente postura, de rodillas y ofreciendo su retaguardia al aire. Una vez más la indecisión cruzó por los ojos de Ye-yeon, pero fue efímera. Su cuerpo obedeció antes que su mente. Mientras lo hacía, rogaba internamente por un poco de oscuridad que ocultara el rubor de vergüenza que le quemaba el rostro. De repente, una mano firme empujó su cabeza contra la mesa. Taekyung lo regañaba, mitad juego, mitad amenaza, por tomarse demasiado tiempo. Con Taekyung dominando la escena desde atrás, le exigió abrir más las piernas para tener una vista privilegiada de su intimidad. Esa imagen trajo recuerdos de la noche anterior. Justo al momento en que Ye-yeon, entre jadeos, le había preguntado por qué se detuvo abruptamente en el clímax de la acción. Lo surrealista fue que Ye-yeon se desmayó justo después, perdiendo la conciencia. Sin embargo, el drama no fue en vano. Ver ese rostro bañado en lágrimas despertó algo en Taekyung, quien, con calma calculadora, sacó una loción de su bolsillo y comenzó a aplicarla en la zona prohibida de Ye-yeon, notando la inflamación evidente, aunque por suerte no había heridas graves. Ye-yeon se tensó al sentir el contacto frío en su piel, temiendo que Taekyung iniciara la embestida sin ninguna preparación previa. Pero antes de que pudiera siquiera formular una súplica de piedad, Taekyung ya había comenzado su movimiento. Implacable, no se detuvo ni siquiera cuando las lágrimas de cristal volvieron a brotar de los ojos de Ye-yeon, quien estuvo a punto de soltar una maldición. Taekyung captó la intención, pero Ye-yeon, rápido como una serpiente, lo negó todo inventando que algo se había desgarrado por dentro. El dolor era real, sin duda, pero Taekyung, inmerso en su labor, le recordó que esto era exactamente lo que había prometido, cuando le advirtió que sería rudo. Sin embargo, con una voz cargada de malicia, le susurró que podría cambiar de opinión. Solo si Ye-yeon rogaba dulcemente, «Vaya, ¿soy solo yo o el aire se puso denso? ¿O será que este protagonista está cortado con la misma tijera tóxica que el hermano mayor?» Ambos son peligrosamente atractivos, y Ye-yeon tiene demasiada experiencia para saber que cuando alguien promete ser amable después de ser rudo, es puro teatro. Pero Taekyung no es tonto. Se da cuenta de que es el mecanismo de defensa habitual de Ye-yeon. Aún así, la curiosidad pudo más. Quería ver si era actuación, y antes de que pudiera burlarse más, Ye-yeon contraatacó cerrándole la boca con un beso. Después de que la espada fue liberada, Ye-yeon giró su cuerpo para besarlo con verdadera pasión. Al parecer, sus labios tienen más talento que sus otros servicios, y Taekyung da su sello de aprobación. Rompiendo el beso, Ye-yeon cambia su táctica a una más coqueta y caprichosa. Con una audacia calculada, acaricia el hombro de Taekyung y le exige, con un toque de insolencia, que sea más gentil. Argumentando que su cuerpo ya ha sufrido bastante, Ye-yeon pide trasladar la acción a la cama, pues la mesa está destrozando sus rodillas. Para Taekyung, eso sonó más a una orden que a una petición, pero, para su propia sorpresa, no le desagradó esa faceta rebelde. Así que lanzó el reto. ¿Podrá Ye-yeon soportar un juego aún más rudo si cumple su deseo de ir a la cama? Sin darle tiempo a procesar la pregunta, Taekyung volvió a estimular su punto débil, robándole el aliento. Ye-yeon gimió de incomodidad, pero la táctica funcionó a la perfección. La respuesta afirmativa salió de sus labios sin rodeos.
Poco después, el escenario cambió al santuario del dormitorio. Pero dejemos la imaginación volar y avancemos en el tiempo. Más tarde ese día, al llegar a su piso, las piernas de Jaeyeon eran de gelatina al salir del ascensor. Menos mal que el secretario estaba ahí para evitar que besara el suelo. Jaeyeon se excusó diciendo que la fiesta de anoche se salió de control y lo dejó agotado. Una mentira piadosa, aunque los ojos del secretario se clavaron en la marca de amor que se asomaba indiscreta en su cuello, ya a salvo en el sofá de su oficina. Jaeyeon declaró que se retiraba de la vida nocturna y de jugar con chicas. Ante esto, el secretario preguntó con suspicacia si eso significaba que por fin se enfocaría en el trabajo. En lugar de responder como un adulto, Jaeyeon señaló la puerta con una sonrisa, invitándolo a marcharse. En cuanto se quedó solo, la máscara cayó. Jaeyeon dejó de fingir estar bien. El dolor físico de la maratón con Taegeon le recorría todo el cuerpo como una corriente eléctrica. Su único deseo era ir a casa y colapsar, pero ese es un lujo que su vida actual no le permite. Justo cuando se cuestionaba si podría seguir soportando este ritmo con Taekyung, su teléfono vibró, rompiendo el silencio. Una llamada entrante. Su corazón saltó pensando que era Taekyung. Desafortunadamente, la realidad era mucho peor. Jaeyeon se estremeció de terror puro al ver el nombre en la pantalla. Su hermano mayor estaba llamando y el pánico se apoderó de él. Por lo general, cuando Su-young necesitaba algo, enviaba a su secretario como mensajero. Mientras Jaeyeon debatía internamente si contestar o no, Hak-yeon colgó de repente. Ahora, el pánico se apodera de Jaeyeon y el arrepentimiento por su indecisión lo golpea con fuerza. Desesperado, marca el número de su hermano para devolver la llamada. Pero ¡qué mala suerte! Ahora lo manda directo al buzón de voz. ¡Qué desastre! Más tarde, esa noche, las náuseas y la distracción consumían a Jaeyeon mientras lo guiaban hacia la mesa exclusiva que Taegon había reservado. Todo porque Hak-yeon no devolvió la llamada ni respondió sus mensajes. Las pobres uñas de Jaeyeon estaban destrozadas por la ansiedad que lo devoraba desde hacía horas. En fin, llevaron a Jaeyeon a una sala privada, informándole que la cena estaba lista para ser servida en cualquier momento. Sin embargo, cuando Taegon hizo su entrada triunfal, Jaeyeon ni siquiera lo notó. Estaba completamente perdido en su propia nebulosa mental. Pensaba que, a este ritmo, no podría probar bocado. De repente, la realidad lo golpeó. La habitación en la que había entrado estaba vacía. Bueno, vacía excepto por él. Jaeyeon se sentía algo molesto, considerando que todavía faltaba 1 minuto para la hora acordada. Se estaba quejando mentalmente porque Taegon le exigió no llegar tarde, cuando, por lo que parecía, sería Taegon quien llegaría tarde. Jaeyeon incluso planeaba hacerle un escándalo si se atrevía a aparecer 1 minuto después de las 6. Para bien o para mal, Taegon llegó con precisión militar y saludó a Jaeyeon con un beso, preguntándole pícaramente qué estaba tramando. Bromeó diciendo que debería haber llegado tarde para descubrir el castigo, comentario que Jaeyeon simplemente decidió ignorar. Poco después de que ambos se acomodaran en sus asientos, los platillos comenzaron a desfilar hacia la mesa. Al parecer, todo seguía las estrictas instrucciones de Taegon. ¿Acaso se cree el protagonista de una novela romántica? Como sea, Jaeyeon. Esperaba que esta cena fuera puramente para discutir su contrato, por lo que le pareció sumamente extraño que estuvieran cenando primero y para colmo en un lugar tan público, sin mencionar que Taegon había llegado con las manos vacías. Bueno, la verdad es que Taegon decidió, deliberadamente, no traer el contrato consigo. Esta cena es, en realidad, una cita formal para que el público sea testigo. De hecho, ya está cumpliendo su propósito a la perfección, ya que muchas personas que los conocen ya han puesto sus ojos sobre ellos. En realidad, Taegon ya había planeado dejar la discusión de negocios para más tarde, cuando regresaran a la privacidad de su hogar después de cenar. Como Jaeyeon no tenía ni idea del plan, estaba a punto de reclamarle. Sin embargo, abandonó la idea de inmediato, pues sabía que jamás podría ganar contra la lógica aplastante de Taegon. Hablando honestamente, él está más preocupado por esa llamada de Hak-yeon que simplemente no llega. Jaeyeon está tan ansioso por su hermano, que no nota que Taegon ya ha movido su silla justo a su lado. De pronto, comienza a actuar dulce y coqueto, señalando lo distraído que parece Jaeyeon. Incluso corta su filete por él y le da de comer un trozo de carne en la boca, cumpliendo su promesa de avisarle con antelación si iban a tener una cita. Todo esto lo hizo como una forma de disculpa. Jaeyeon
No entiende por qué Taegon empieza a hablar así de repente, especialmente porque los demás solo ven sus acciones y no pueden escuchar lo que dicen. Aún así, Jaegon encontró a Taegon encantador, así que no, es como si fuera a culparlo por ello. Más tarde esa noche, ambos se trasladaron finalmente al apartamento de Taegon. Tan pronto como entraron, revisaron el contrato que Taegon había preparado. Jaegon notó de inmediato que estaba totalmente a favor de Taegon, aunque estaba redactado de tal manera que Jaegon no tenía escapatoria. Incluso si ese fuera el caso, eso es un verdadero hombre de negocios. Como sea, Taegon le deja claro a Jaegon que no tiene ninguna intención de negociar. Ya sea que Jaegon firme o no, y a pesar de su buen juicio, especialmente con esas cláusulas tan ambiguas y amplias en el contrato, Jaegon terminó firmando sin hacer escándalo. Al menos, el documento dejaba claro que Taegon lo protegería activamente de su hermano. Dicho esto, mientras Jaegon firmaba los papeles, Taegon no pudo evitar sentir una retorcida gratitud hacia Hakyeon, ya que este trato le daba a Taegon más tiempo para lidiar con sus propios demonios. Una vez que Jaegon terminó de firmar, notó que Taegon lo observaba intensamente y preguntó a qué se debía. Taegon respondió con total suavidad, que solo se preguntaba si Jaegon ya se había recuperado de su apasionada sesión de la mañana. Obviamente, Jaegon no quería hablar del tema, pero Taegon, ya sea por entrometido o por genuina preocupación, insiste en revisar y aplicar la medicina él mismo. Ahora encontramos a Jaegon de pie ante Taegon, quien descansa en el sofá. Parece que Taegon le pidió a Jaegon que se recostara en su regazo. Aunque Jaegon realmente no quiere hacerlo, el contrato que acaba de firmar no está de acuerdo con su negativa. Así que Jaegon comienza a desabrochar su cinturón hasta quedar solo en ropa interior, todo mientras piensa que Taegon hará algo indecente con la excusa de curarlo. Poco después, Jaegon se resignó a los caprichos de Taegon y se colocó en posición sobre su regazo, por más vergonzoso que resultara. Mientras Taekong deslizaba la ropa interior de Jaegon, le advirtió con picardía que esa postura pronto sería un desafío para su resistencia. Le susurró que simplemente se dejara llevar en su regazo. Jaegon sabía que resistirse era inútil y que su terquedad era ridícula. Así que obedeció sin rechistar. Poco importaba si Taekong entendía la vergüenza que quemaba sus mejillas en ese instante. Cumpliendo su palabra, Taekong comenzó a aplicar el ungüento con delicadeza sobre la zona lastimada e hinchada de Jaegon. Incluso le ordenó sostener su propio glúteo para facilitar la tarea. Mientras sus dedos trabajaban, Taekong no pudo evitar soltar un comentario mordaz. Le sorprendía que Jaegon solo hubiera estado con chicas hasta ahora, considerando lo exquisitamente sensible que reaccionaba a su cuerpo. Insinuó que parecía todo un experto. Jaegon abrió la boca para protestar y jurar que realmente era su primera vez, pero las palabras murieron en su garganta cuando la aplicación de la medicina profundizó inesperadamente, robándole el aliento. Mucho más tarde, la incomodidad persiste. Jaegon se encuentra solo en el dormitorio principal que Taekong preparó exclusivamente para él. Incluso después de un baño relajante, el cansancio acumulado durante el día pesa sobre sus hombros como una losa de plomo. Está agotado en cuerpo y alma. Taekong es un enigma indescifrable. Un segundo es pura dulzura y al siguiente un tirano cruel. De hecho, esta no es una habitación de invitados cualquiera. Es el santuario personal de Taekong impregnado de su esencia. Esta situación es tan confusa que Jaegon sospecha que hay intenciones ocultas detrás de tanta generosidad repentina. Sin embargo, hay una sola certeza en medio del caos. Sus párpados pesan toneladas y el sueño lo reclama. Intentar descifrar a Taekong solo le provoca jaqueca. Poco después, el dueño de la casa sale del baño, fresco y despreocupado. Parecía listo para trabajar, pero un sonido desgarrador lo detuvo en seco, los gemidos de dolor de Jaegon rompiendo el silencio. Sin dudarlo un instante, Taekong corrió hacia la cama para verificar qué demonios estaba ocurriendo con su huésped. Encontró a Jaegon retorciéndose y delirando. Al tocarlo, notó que no había fiebre, descartando una enfermedad física de inmediato. Si no era fiebre, solo podía significar una cosa. Jaegon estaba atrapado en las garras de una pesadilla terrible. En su mente, Jaegon ha regresado a la casa familiar, específicamente a la habitación que pertenecía a su hermano, Hakyeong. El escenario donde su destino se torció para siempre comienza a reproducirse frente a sus ojos con cruel nitidez. Regresamos a sus días de preparatoria.
cuando Ha-kyung lo confrontó fríamente preguntándole si deseaba heredar la empresa familiar. Ese recuerdo está grabado a fuego en su memoria, pues marca el día exacto en que el amor fraternal comenzó a pudrirse. En aquel entonces, Ye-gon cometió un error inocente, pero el precio fue devastador, perder la confianza de Ha-kyung. Si tan solo no hubiera sido tan impulsivo, quizás ahora ambos seguirían siendo hermanos unidos y no extraños con rencores. La culpa lo ha carcomido desde entonces. De repente, la atmósfera del sueño cambia drásticamente y se vuelve más oscura. Ahora Tae-kong lo fulmina con la mirada desde un rincón, antes de que la imagen de Ha-kyung regrese exigiendo que demuestre su valor. La amenaza de las consecuencias resuena en su mente hasta que Ye-gon despierta de golpe, incorporándose en la cama con el corazón a mil. Jadeando y al borde de las lágrimas, su pánico se interrumpe al escuchar una voz grave y serena a su lado preguntando si ya estaba lúcido. Para su inmensa sorpresa, descubre que es Tae-kong, quien había estado leyendo tranquilamente a su lado todo este tiempo. Aunque prometió dormir en otra habitación, Tae-kong rompió su palabra sin remordimientos al ver la situación. No podía dejarlo solo sufriendo esa pesadilla. Ye-gon sintió una calidez en el pecho. Estaba profundamente conmovido. Era la primera vez que alguien se preocupaba lo suficiente para velar su sueño, y curiosamente, su ansiedad se disipó al instante. Se recostó nuevamente, aunque sus ojos abiertos delataban que el sueño se había esfumado por completo. Ante la pregunta de Tae-kong, confesó con sinceridad que dudaba mucho poder volver a cerrar los ojos esa noche. Tae-kong le aconsejó intentarlo de todos modos, advirtiéndole que necesitaría descansar si planeaba seguir su ritmo de vida. Ye-gon se preguntó por qué demonios debía seguir su horario, pero prefirió callar sabiendo que Tae-kong tendría una respuesta ingeniosa. Después de todo, discutir con ese sabelotodo era inútil. Eran la 1 de la madrugada y el día de Tae-kong comenzaba a las 5 en punto. Realmente necesitaban dormir. Como era de esperar, Tae-kong cayó rendido primero, dejando a Ye-gon con sus fantasmas habituales de Ha-kyung. Normalmente el insomnio ganaría, pero esta vez, sentir la presencia sólida de Tae-kong a su lado lo cambió todo. Poco después de escuchar la respiración profunda de Tae-kong, Ye-gon también se durmió. Horas más tarde, despertó al sentir unos dedos traviesos jugando con sus pezones. Al recobrar la conciencia, se dio cuenta de que Tae-kong lo estaba molestando. Ye-gon pensó aterrorizado que buscaba acción matutina. En defensa de Tae-kong, solo quería despertarlo, aunque hay que admitir que su método de alarma humana fue bastante heterodoxo. Tras el susto, le ordenó darse una ducha y ponerse el traje nuevo que había dejado listo para él. ¿Soy yo? ¿O Ye-gon acaba de conseguir una niñera además de un guardaespaldas? Tae-kong está siendo peligrosamente dulce. Apenas amanecía para este novio por contrato y poco después ambos ya estaban impecables, listos para enfrentar el mundo laboral. Mientras compartían el desayuno, Ye-gon rompió el silencio preguntándole a Tae-kong si había recibido alguna invitación exclusiva recientemente. Se refería, por supuesto, a la gala trimestral del grupo Seo-yeon, un evento social que nadie en la alta esfera osaría perderse. Es un secreto a voces que Tae-kong tiene lazos profundos con ellos. De hecho, más que lazos, casi hubo un matrimonio arreglado, cortesía del abuelo Hunji con su nieta, pero eso es historia antigua ahora que Tae-kong tiene a Ye-gon a su lado. Siendo honestos, a Ye-gon le repugnan esas fiestas llenas de hipocresía y gente influyente, temiendo que Ha-kyung malinterprete las cosas. Pero esta vez el aire es distinto, especialmente si va del brazo de Tae-kong. Dicho esto, Ye-gon ni siquiera tuvo que rogarle a Tae-kong para ser su acompañante, pues él ya iba un paso adelante. Después de todo, es el escenario ideal para presumir cuán cautivado está con Ye-gon. Levantándose con elegancia, Tae-kong le informó que ya había deslizado una copia del contrato en su bolso, recordándole contestar al primer timbre. Juro que esto se está convirtiendo en la versión BL de 50 sombras. ¿Están de acuerdo? Sí, eso pensé, pero dejemos mis delirios y sigamos con la historia. Tras el desayuno, Tae-kong hizo una llamada. Todo parecía ir viento en popa para Ye-gon, pero su instinto le gritaba que algo no encajaba. Y una bandera roja es innegable. Ya a solas en su oficina, Ye-gon analizaba cada movimiento de Tae-kong hasta el momento. En su mente, el comportamiento de Tae-kong era anómalo. ¿Acaso el contrato no estipulaba que era responsabilidad de Ye-gon cumplir cada deseo de Tae-kong?
No había necesidad alguna de que Tai Kong permaneciera a su lado durante sus terrores nocturnos, ni de ceder tan fácil a sus caprichos como llevarlo a esa fiesta cuando Tai Kong no ganaba nada con ello. Bueno, no exactamente, pero eso es un secreto que revelaremos luego. Por ahora, Jae-gon lo interpreta como mera cortesía. Mientras tanto, Tai Kong, desde la privacidad de su auto, se dirige a un destino incierto revisando datos sobre Jae-gon. Su secretaria le explicaba con detalle que Jae-gon carga con la peor reputación posible para un CEO, aunque a Tai Kong eso le importa un bledo. Su curiosidad apunta más bien hacia la salud mental de Jae-gon. Desafortunadamente, esa es información que la señorita secretaria aún no lograba obtener debido al blindaje de los registros médicos. Pero si el jefe lo quiere, ella encontrará la forma, y con total discreción. De vuelta con Jae-gon, sus pensamientos fueron interrumpidos por su secretario anunciando la visita de Ha-kyung. Al escuchar la voz de su hermano, Jae-gon saltó de inmediato para recibirlo fingiendo agrado. Tras ignorar sus mensajes, Ha-kyung se presenta en persona, trayendo frutas como una ofrenda engañosa. Jae-gon no perdió tiempo, sirviendo té y forzando una charla casual. Ha-kyung explicó con frialdad que, dado su reciente distanciamiento por las agendas apretadas, decidió visitarlo personalmente al terminar su reunión, antes de lo previsto. Aunque el verdadero motivo era anunciar que el abuelo regresará al país muy pronto y habrá una cena familiar obligatoria, así que Jae-gon más le vale limpiar su agenda. Dicho esto, Ha-kyung cuestionó con malicia por qué Jae-gon no probaba la manzana que compró, exclusivamente para él, esa misma que Jae-gon miraba con un terror apenas disimulado. Antes de que Su-hyun insistiera más, Jae-gon tomó un trozo y lo comió, montando un espectáculo de gratitud por el regalo envenenado de su hermano mayor. Su mente solo calculaba si le quedaban antialérgicos, y como si supiera de su condición mortal, ese psicópata le empujaba más trozos para que tragara. Con un hermano así, no era de extrañar que Jae-gon desconfiara tanto de la generosidad de Tai Kong. En cuanto la visita se fue, Jae-gon corrió al baño, a vomitar cada trozo de manzana. Desgraciadamente, un sarpullido rojo ya comenzaba a brotar violentamente en su cuello. De regreso en la oficina, tomó sus medicinas y poco a poco el aire volvió a sus pulmones. Aunque el secretario intentó arrastrarlo al médico, Jae-gon rechazó la idea rotundamente. Sin embargo, resulta que Komakurda no es la primera vez que sobrevive a esto, y solo necesitaba una siesta reparadora. Apenas salió el secretario, Jae-gon se desplomó en el sofá, sucumbiendo al sueño. Su mente hervía con planes sobre el regreso de su abuelo, y cómo pondría fin al acoso de su hermano. Se aseguraría de que el viejo regresara con un humor de perros para entonces. El día se esfumó y el sol ya se ocultaba en el horizonte. El sonido de su teléfono rompió el silencio, y entre la bruma del sueño y la recuperación de su reacción alérgica, al contestar la llamada, la pregunta inmediata fue si se encontraba enfermo. Jae-gon reconoció al instante esa voz profunda y familiar. De inmediato se incorporó, asegurándole a Tai-kyung que estaba en perfecta salud, aunque su voz ronca decía lo contrario. Dicho esto, Tai-kyung llamó con un tono juguetón para preguntar si Jae-gon había recibido el regalo especial enviado a su oficina. Aunque Jae-gon estaba más perdido que nunca, su secretario entró justo a tiempo con un enorme ramo de flores para él. Ahora, eso sí es un regalo decente y no veneno mortal. En fin, una vez que Jae-gon se quedó a solas en su despacho, le cuestionó a Tai-kyung el motivo de tal obsequio, a lo que éste respondió que simplemente quería conquistar su corazón. Como Tai-kyung estaba en modo conquistador total, Jae-gon intuyó que no estaba solo. De todos modos, Tai-kyung preguntó ¿a qué hora saldría del trabajo hoy? Pues planeaba recogerlo personalmente para llevarlo a una cita romántica. Tras entregarle los últimos documentos a su secretaria, Tai-kyung le informó que se retiraba temprano por tener planes de cena esta noche, diciéndole que ella también podía irse a casa. Pero la curiosidad pudo más y la señorita Kim, secretaria de Tai-kyung, le preguntó con quién tendría una cita en un periodo tan crítico. Sin dudarlo, Tai-kyung soltó el nombre de Jae-gon, dejando a la señorita Kim boquiabierta. Aunque ya sospechaba algo, necesitaba confirmar con su jefe los detalles sobre cómo supo que a Jae-gon le atraían los hombres, lo cual despertó de inmediato el interés de Tai-kyung. Por eso, investigó a fondo a Jae-gon, dándose cuenta de que encajaba perfectamente con su tipo ideal. Para la señorita Kim no fue difícil creerlo, justo lo que Tai-kyung buscaba.
Él deseaba ser totalmente transparente con ella, ya que es su aliada más fiel. Dicho esto, no es que la señorita Kim desconfíe de su jefe, es solo que Tae-kyung ha rechazado propuestas de matrimonio por años, y si empieza a salir con hombres abiertamente ahora, incluso con alguien como Jaegon y sus rumores, bueno, eso deletrea la palabra desastre. De hecho, está segura de que el presidente Shin, alias el abuelo Hungi, perderá la cabeza al enterarse. No es que a Tae-kyung le preocupe. Después de todo, fue el abuelo Hungi quien dictó los requisitos para su pareja, los cuales Jaegon cumple al pie de la letra, así que no hay forma de que su abuelo tenga problemas con ello. Más tarde esa noche, Jaegon y Tae-kyung salían del restaurante. Tras finalizar su velada, Jaegon la pasó de maravilla, especialmente encantado con los postres que sirvieron. Como la noche era joven, Tae-kyung invitó a Jaegon a beber algo en su casa, invitación que éste aceptó sin dudar. Mientras tanto, varios observadores ya notaron la cercanía entre ambos. Si están del lado de la pareja o no, está por verse. Lo seguro es que creen en lo que ven sus ojos. Ya en el apartamento de Tae-kyung, Jaegon queda a merced de Tae-kyung, sintiendo que fue estafado para ir allí, con la intención de tener acción tras beber. Jaegon también lo siente. De hecho, Tae-kyung observó que Jaegon baja totalmente la guardia cuando el alcohol hace efecto. Mientras tanto, en los aposentos privados de Ha-kyung, un guardia bloqueaba la puerta, impidiendo el paso incluso al señor espía secretario que venía a dar su informe. Tras explicarle que Ha-kyung ordenó el bloqueo, el secretario intuyó de inmediato lo que ocurría y decidió esperar pacientemente. En cuanto a lo que sucedía dentro, parecía que Ha-kyung acababa de terminar de golpear a alguien con tal brutalidad que la víctima sangraba profusamente. Lo repugnante es que cuando Ha-kyung ordenó pagarle el doble como compensación, la víctima le agradeció. ¿Pero qué demonios pasa aquí? Parece ser algo habitual, ya que su secretario personal lo toma con total calma. En fin, el señor espía pronto logra entrar, y por lo que se ve, su corazonada de que Ha-kyung usó a alguien como sacó de boxeo era acertada. Al menos no es indiferente, pero ahí termina su preocupación. El espía le entregó a Ha-kyung documentos detallando el historial amoroso de Tae-kyung. Parece que, al igual que Jaegon, todas sus relaciones pasadas fueron aventuras casuales, meramente para satisfacer necesidades físicas. Sin embargo, con Jaegon, la historia parece distinta. No solo sus ex amantes se parecen a Jaegon, sino que Tae-kyung lo invita a su casa y le permite pasar la noche. Además, corren rumores de que fueron vistos en una cita, sin mencionar el ramo que Tae-kyung le envió a Jaegon. Solo con esto uno adivinaría que tal vez Tae-kyung está realmente flechado por Jaegon. Para Ha-kyung, este giro de eventos parece increíble, aunque todo juega a su favor, dado que si Jaegon resulta ser gay, el abuelo definitivamente lo desheredará para siempre. Así, Ha-kyung se convertiría en el heredero del grupo Seongsu por defecto. Aún así, por alguna razón, algo aquí no huele bien. Deberíamos decirle, chicos, oigan. Al día siguiente, faltando solo 6 días para que su abuelo regresara a Corea, Jaegon despertó solo en la cama de Tae-kyung. La espalda le duele horrores, la cabeza le retumba y siente un agotamiento total. Entonces, los recuerdos de las vergonzosas palabras que soltó ebrio lo golpean de lleno. Se maldijo a sí mismo, deseando que la tierra se lo hubiera tragado. De repente, Tae-kyung aparece y le lanza el teléfono, ordenándole que conteste. Parece que el secretario de Jaegon tiene una emergencia. Conociéndolo, la única razón para llamar con tanta insistencia es la junta directiva. Tras mirar la hora, confirma que es exactamente por eso que llama a las 3 de la tarde. Jaegon va tardísimo. Aún así, se lo toma con una calma pasmosa. Mientras tanto, Jaegon ni siquiera saludó a su secretario, quien de inmediato explicó que ya había mandado el auto al departamento de Tae-kyung. Jaegon pregunta cómo supo dónde estaba, pensando obviamente que el señor secretario lo tiene vigilado, lo cual es cierto, en realidad. Pero el secretario tiene la excusa perfecta, explicando que lo supo, porque Tae-kyung contestó su celular antes. Jaegon confronta a Tae-kyung, y este ni se molesta en negarlo. Dice que fue porque el secretario llamó docenas de veces y pensó que era algo realmente urgente. Jaegon se sintió incómodo, pero no armó un escándalo, simplemente aceptó la situación. Este papacito es una bandera roja andante, y punto. En fin, la urgencia es la junta, pero a Jaegon le da igual.
así que le dice a su secretario que no puede irse ya porque acaba de despertar. Les ordena revisar los datos. Mientras lo esperan a él, el secretario no pudo ni chistar porque Yegon le colgó al instante. Volviendo con Taekong, Yegon lo atrapó mirándolo fijamente, lo cual lo puso nervioso. Al preguntarle, Taekong bromeó diciendo que creía que Yegon siempre dormía sin camisa para que él disfrutara del paisaje. Yegon no capta la indirecta y dice que solo es porque está cómodo así. Cambiando de tema, le pregunta a Taekong si no tiene trabajo. El egoísta señor Bandera Roja respondió que era su día libre. Yegon, por supuesto, se molesta, aunque una vez más se guarda el coraje. Cuando Yegon intenta levantarse para la ducha, sus piernas le fallan y casi aterriza de cara al suelo, si no fuera porque Taekong lo atrapó justo a tiempo. Taekong se ofrece a ayudarlo a lavarse, y viendo que Taekong hará lo que quiera de todos modos, Yegon no se negó. Así que Taekong carga a Yegon al estilo nupcial, dirigiéndose lentamente al baño. En el camino, Taekong no pudo evitar burlarse de nuevo, recordándole lo sucedido anoche y lo complaciente y honesto que fue Yegon, mientras hacían el delicioso con él en brazos. Yegon intenta regañarlo con indignación, pero se arrepiente enseguida y solo pide cambiar de tema. Esto hizo que Taekong se diera cuenta de que, aunque Yegon estaba borracho anoche, todavía recordaba cada detalle de lo que pasó. Como no lo niega, Yegon se quedó callado, deseando internamente haber bebido un poco más anoche. Así se habría borrado la cinta totalmente y posiblemente no recordaría nada ahora. De todas formas, contrario a lo que Yegon esperaba, en lugar de seguir con el jugueteo físico, Taekong lo dejó lavarse solo. Aunque esa inconsistencia lo inquietó, más tarde, los ejecutivos del Hotel Clase S se impacientaban, esperando a Yegon. Algunos intentaron defender a nuestro protagonista, diciendo que seguro estaba divirtiéndose con alguna de sus novias. Fue ahí cuando otro soltó el rumor de que su CEO ahora estaba cambiando de bando y salía con hombres. Antes de aclararlo, Yegon apareció y tras una disculpa cortante y poco sincera, la reunión comenzó. Por puro compromiso, Yegon se esforzó en escuchar y revisar la propuesta presentada. Sabía que, aunque en papel se veía bien, la verdad era que seguía siendo un esquema de lavado de dinero. Si fuera por él, lo rechazaría sin pensarlo dos veces, pero como su objetivo es no llamar la atención, dar su aprobación es el único camino lógico. Tras la reunión, Yegon va directo a su oficina, quejándose del dolor de espalda con su secretario. El secretario sugiere un masaje, pero ya sabemos que eso no arreglará ese tipo de dolor. Yegon rechazó la idea y solo preguntó por su agenda para el resto del día. Pero antes de que el secretario respondiera, el celular de Yegon sonó. Al ver que era una llamada de Taekong, Yegon echó al secretario para crear una atmósfera íntima, aunque la primera pregunta de Taekong fue puramente de negocios. Pero su verdadera intención al llamar giraba en torno a la gala a la que asistirían juntos. El evento tendría lugar dentro de 5 días, y Taekong, siempre eficiente, ya había organizado todo para llegar juntos en su automóvil. El hecho de que la fiesta estuviera programada justo un día antes del regreso de su abuelo a Corea resultaba perfecto para los planes maestros de Yegon. De todos modos, Taekong sugirió que sería beneficioso si mantenían citas románticas diarias hasta el evento, una propuesta audaz que Yegon no tuvo la intención de rechazar. Durante los siguientes 4 días, Yegon y Taekong protagonizaron cenas públicas ante la mirada de todos, y tal como estaba previsto, los rumores se extendieron como la pólvora. Aunque hubo escépticos que dudaron, también hubo agudos observadores que acertaron, intuyendo que todo era una fachada con motivos ocultos. Adelantemos el tiempo hasta el día de la gala, mientras Yegon terminaba su jornada laboral. El señor secretario con curiosidad le preguntó si planeaba asistir a la exclusiva fiesta del grupo Seo Byung-yong esa noche. Cuando Yegon confirmó su asistencia, el secretario indagó de inmediato sobre una invitación que él no había gestionado. Por supuesto, eso no representaba ningún obstáculo, dado que Taekong ya había asegurado un pase para él, como era de esperarse. Ese fragmento de información voló directo a los oídos del verdadero jefe del espía. Más tarde esa noche, mientras él y Taekong se dirigían a la celebración, Yegon no podía evitar sentir un cosquilleo de euforia, sabiendo que tras la velada de hoy, la verdad saldría a la luz para todos.
Finalmente se libraría de las sofocantes sospechas de su hermano y su vínculo fraterno regresaría a la armonía de los viejos tiempos. Ya en el evento, Yegon disfrutaba de su vino en soledad después de que Tai Kong se apartara para cumplir con los saludos sociales obligatorios. Le advirtió a Yegon que se separarían solo un instante, así que debía asegurarse de no causar ningún alboroto en su ausencia. Después de todo, no podían permitirse ningún contratiempo en este punto crítico. Además, Tai Kong le recordó a Yegon que no actuara sorprendido por nada de lo que él dijera durante la fiesta y que simplemente le siguiera la corriente. Su tono despertó grandes sospechas, lo que hizo que Yegon se preguntara qué clase de estrategia estaría tramando. De repente, las reflexiones de Yegon fueron interrumpidas por una joven dama a la que aparentemente no había visto en mucho tiempo. Su nombre es Baek Choi, y parece haber tenido bastante cercanía con Yegon en el pasado, ya que luce unos pendientes que él le había obsequiado anteriormente. Mi instinto dice que es una de sus antiguas conquistas. Como sea, Ju-hee niega que los pendientes sean un regalo, evitando darle importancia. Yegon le siguió el juego y se dio la vuelta para irse, pero Ju-hee parecía tener otros planes. Comenzó a hablar sobre los rumores que habían llegado a sus oídos recientemente sobre él y Tai Kong, pero más allá de buscar una confirmación, parece que a Ju-hee le emociona la idea de ver a estos dos hombres compartiendo el lecho, e intuye acertadamente que Yegon es quien recibe el amor. Antes de que pudiera gritar su pequeña conclusión a los cuatro vientos, Yegon le llenó la boca con un macarrón para silenciarla. Dicho esto, a Yegon no le hizo ninguna gracia que Ju-hee apareciera de la nada soltando semejantes disparates. Aunque, pensándolo bien, no se le puede culpar. Al parecer, fue Yegon quien terminó con ella mediante una fría llamada telefónica, justo cuando ella quería hablar de matrimonio. De pronto, aparece Tai Kong, quien al parecer había estado buscando a Yegon todo este tiempo, e incluso llamó cariñosamente a Yegon Hee-young. Retrocediendo unos 30 minutos, Tai Kong había estado circulando y saludando a los invitados. Todo parecía marchar sobre ruedas hasta que una mujer de presencia intimidante se acercó repentinamente al grupo. Ella intervino exigiendo hablar, y Tai Kong no lo pensó dos veces antes de seguirla, tras subir al segundo piso. La dama reprendió a Tai Kong por no dejarse ver como solía hacerlo. Él se disculpó, alegando que había estado sumamente ocupado estos días. Sin embargo, la mujer adivinó que la causa era el director ejecutivo G. De hecho, supo que él solo asistió hoy porque el director G estaba en el extranjero. Bueno, Tai Kong no se molestó en negarlo. En realidad, la dama parece conocer y respetar las preferencias personales de Tai Kong, y parece haber tenido influencia en la ruptura de las negociaciones sobre el compromiso de Tai Kong con el director G. No es que le importe demasiado, aunque sí sentía curiosidad por saber qué era lo que Tai Kong estaba planeando realmente, mientras desviaba la mirada hacia donde estaba Yegon. Después de todo, incluso ella es consciente de los peligros que podrían caer sobre él. Tras haberse involucrado con Yegon, por supuesto, Tai Kong lo sabe muy bien, pero como Yegon ya se había convertido en alguien indispensable, estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por él. Hablar de esa manera lo hace ver realmente sospechoso ante los ojos de ella, aunque no le corresponde a ella preocuparse. Cuando Tai Kong notó que Ju-hee se acercaba a Yegon y comenzaba a hablarle, él se impacientó de golpe y le dijo a la dama que esta charla era prueba suficiente para que los demás pensaran que las dos familias seguían en buenos términos a pesar del compromiso roto. Y como ese era realmente el caso, la dama lo dejó ir sin armar escándalo. Esto nos trae de vuelta a la situación actual. Tai Kong acababa de acercarse a Yegon, como si lo hubiera estado buscando por una eternidad. Yegon se quedó perplejo, preguntándose por qué Tai Kong lo llamó repentinamente Hee-young, pero recordando la advertencia de Tai Kwan de seguirle la corriente sin chistar, Ye-gyeon mantuvo una máscara de estoicismo perfecto. Tai Kwon, con su ojo de águila, identificó de inmediato a Ju-hee, una de las ex de Ye-gyeon y la segunda heredera del poderoso Baeklin Times. Se presentó con elegancia, aunque los ojos de Ju-hee estaban clavados en la escandalosa cercanía entre ambos hombres. Ante el interrogatorio de Tai Kwon sobre sus intenciones, ella no tuvo más remedio que disculparse, notando que su presencia había agriado el ambiente. Aún así, eso no frenó sus ganas de pincharles los nervios. De hecho, había algo que le causaba una gracia maliciosa.
Que Taekwon llamara a Jaeyeon su pareja en un evento tan rígido, decidida a ver el mundo arder, optó por indagar más a fondo. Con una sonrisa astuta, Juji confesó que siempre había dudado de la veracidad de su romance, basándose en los rumores sobre el espíritu indomable de Jaejeon. Nuestro protagonista intentó reprenderla, pero Taekwon ya tenía el contraataque listo. Taekwon, implacable, acusó a Chuji de insultar descaradamente a su amado novio, teniéndolo justo enfrente, y ante una audiencia tan selecta, Ji Yuji retrocedió completamente desconcertada. Jamás esperó ver a Taekwon perder los estribos así. Aunque Jaeyeon sabe perfectamente que todo es puro teatro, no pudo evitar sentir una calidez en el pecho. Tener a alguien de su lado, un escudo humano, se sentía increíble. Mientras Taekwon seguía lanzando dagas verbales, Jaeyeon intervino suavemente, restándole importancia a la actitud de ella y susurrando que solo deseaba estar a solas con su hombre. Por supuesto, Taekwon no se negó. Lo guió caballerosamente hacia la sala VIP, disculpándose con dulzura por la espera. La actuación fue digna de un Oscar. Jaeyu quedó tan convencida que ya estaba redactando en su mente la exclusiva del año sobre la feliz pareja. Pero apenas cruzaron el umbral de la privacidad, la fachada cayó. Taekwon acorraló a Jaeyeon contra la pared con fuerza bruta, reprochándole por atraer problemas como un imán. En defensa de Jaeyeon, fue esa víbora quien inició el fuego. Aún así, Taekwon estaba furioso. Aunque, entre nos, yo digo que esos son puros celos tóxicos al ver a la ex de su chico. Jaeyeon apretó los puños, frustrado al confirmar que este patán condescendiente y grosero era, lamentablemente, el verdadero Taekwon. Y como si fuera poco, el muy descarado acusó a Jaeyeon de haberse excitado tras ver a su antigua amante. Sacando un pequeño juguete de una caja misteriosa, Taekwon decidió que él sería el encargado de poner a Jaeyeon en el estado correcto. Con una mirada depredadora, le advirtió que le recordaría cuál es su lugar en esta relación. Un escalofrío recorrió a Jaeyeon al identificar el objeto en las manos de Taekwon. El dominante murmuró que planeaba usarlo en el auto, pero que el destino les había regalado este momento perfecto. Sin más preámbulos, le ordenó abrir la boca y deslizó el juguete dentro, instruyéndole que lo lubricara bien con su saliva, pues muy pronto ese mismo objeto invadiría su entrada trasera sin piedad. Atrapado en la trampa del deseo y la obediencia, Jaeyeon no tuvo más opción que someterse a la voluntad de su pareja.